Para muchas personas de ciencia, la revisión detenida de artículos o estudios sostiene la promesa de un mejor entendimiento de los fenómenos toda vez se logre leer de forma constante y suficiente. Sin embargo, muchas veces las promesas se quedan en eso, solamente en promesas. Y es difícil mantener el ritmo de la información disponible en la actualidad, debiendo desarrollar técnicas que permitan discernir el tipo de literatura científica que conviene más a nuestros propios intereses. Los consejos relacionados con este tópico generalmente se centran en dos: leer activamente y leer frecuentemente. Sin embargo, la misma lectura y el entendimiento son en sí cualidades que conllevan un esfuerzo propio y que deben aprenderse. Y a pesar de que no existe una manera única de realizar esta actividad, se presentan en este artículo, cuya referencia anoto al pie de la diapositiva, 10 reglas sencillas relevantes para todo aquel interesado en la lectura de material científico. Las primeras 5 recomendaciones son muy generales, como vamos a verlo, y de la sexta a la octava están relacionadas con aspectos puramente filosóficos. Las últimas dos nos guían para saber qué hacer o cómo proceder cuando ya hemos leído el artículo involucrado y lograr integrar de mejor manera la información en nuestro sistema de conocimiento. La regla número uno es seleccionar el objetivo de mi lectura. Lo que se quiera obtener de un artículo determinado influenciará sin duda cuál será nuestro abordaje al leerlo. En esta tabla que se presenta en la diapositiva, se pueden observar varios ejemplos de las diferentes situaciones que pueden presentarse en un artículo y cómo podemos priorizar diferentes áreas del mismo basados en los objetivos del lector. Por ejemplo, si soy un lector principiante y mi meta es introducirme o empezar a familiarizarme con un tema de mi interés, pueden ser útiles las preguntas que vamos a revisar en la regla número 3 más adelante en la presentación. Sin embargo, si mi objetivo es revisar a profundidad un estudio para presentarlo, discutirlo y analizarlo en un club de lecturas, por ejemplo, como está acá en el ejemplo número 5, entonces mi meta debe ser diferente. Debo empezar a responder preguntas como si los datos sustentan las interpretaciones de los autores, si existen explicaciones alternativas, si los datos son presentados de manera lógica y comprensible para el público en general, de manera que cualquiera lo pueda entender, o por lo menos los investigadores del tema en mención. Si se trata de un tema controversial, hay que analizar si los autores están presentando el conflicto de interés o el conflicto de análisis de forma correcta, y si además están procurando evitar que sus propios sesgos influencien la interpretación de los datos. De acuerdo al contexto que yo esté analizando o cuál sea mi objetivo, pues así orientaré mi lectura. La regla número 2 es conocer cuál es el objetivo o la meta del autor. Tanto el escritor como el lector de un artículo científico son igualmente importantes en la comunicación escrita, porque ambos influencian el resultado final, que en este caso será el entendimiento de la ciencia. Después de identificar tu propia meta, debes pensar en la meta que el autor tuvo para compartir este proyecto. Esto va a ayudar a interpretar los datos y entender la interpretación de los autores de los mismos. Sin embargo, esto requiere algún entendimiento de quién es el autor y cuál es el campo científico en el que se desempeña su labor y de cómo el estudio encaja en el proceso investigativo del mismo autor. Un buen paso para lograr el entendimiento de esta meta del autor es preguntarse uno mismo qué clase de artículos se publican en los diferentes tipos de revistas. Los diferentes tipos de artículos tienen diferentes requerimientos de formato y diferentes expectativas de contenido. Conocer el tipo de artículo que se está revisando nos va a ayudar a guiar nuestra evaluación de la información presentada. ¿Acaso se trata de un estudio metodológico que presenta una nueva técnica? ¿O más bien se trata de un artículo de revisión cuya intención es resumir el conocimiento de un problema? ¿O se trata de un comentario cuya intención es tomar una postura en un tema controversial?
¿O más bien dar una perspectiva global de un problema? ¿Se trata acaso de un artículo que presenta una nueva herramienta o un grupo de datos que para otras personas lo puedan utilizar? ¿El artículo se ha escrito para presentar nuevos datos y las interpretaciones del autor sobre los mismos? ¿O se trata de un estudio cuyo objetivo va a poder guiarnos en otra vía, en otra ruta, en nuestro entendimiento sobre el tema? Todas estas preguntas son importantes para guiar nuestra lectura. La regla número 3 es la regla de las 6 preguntas. Cuando uno lee, se debe preguntar a uno mismo qué quiere saber el autor, es decir, cuál es su motivación, qué se ha hecho o de qué manera lograron las metas, qué métodos o abordaje utilizaron, por qué se realizaron las intervenciones de la manera descrita en el trabajo, cuál es el contexto del desarrollo del trabajo dentro del campo de investigación, qué muestran realmente los resultados, es decir, el análisis y la descripción de las figuras y datos del estudio, cómo interpretó el autor los resultados y qué debería hacerse a continuación. En este punto, el autor podría realizar algunas sugerencias en la discusión, pero la clave está en preguntarse a uno mismo qué es lo que se considera o que se piensa uno que debería suceder a continuación, luego de concluido el estudio. Cada una de estas preguntas puede ser preguntada acerca del trabajo completo, así como de cada figura, cada tabla o experimento dentro del artículo o estudio científico. Para que la tarea no se vuelva demasiado ardua, es conveniente dividir el trabajo por secciones del artículo y hacer un esfuerzo más manejable. La regla número 4 es desentrañar cada figura y tabla. Los científicos escriben artículos de investigación originales principalmente para presentar nuevos datos que puedan cambiar o reforzar el conocimiento colectivo en un campo específico de la ciencia. Por esa razón, las partes más importantes de este tipo de estudios o artículos científicos son los datos. A algunas personas les gusta escudriñar las tablas y figuras antes de leer cualquier parte del texto principal, porque toda la información importante debería poderse obtener a través de los datos. Algunos otros prefieren leer la sección de resultados mientras examinan secuencialmente las tablas y figuras a medida que se va explicando el texto. Sin embargo, es necesario mencionar que no existe un abordaje correcto o incorrecto. Se pueden intentar ambos para ver cuál funciona mejor en el contexto de lo que uno está acostumbrado a realizar. La clave es asegurarse de entender los datos presentados y cómo fueron obtenidos. De nuevo, se pueden realizar todas las preguntas de la regla número 3 para cada tabla o figura y concluir articulando los mensajes clave o los mensajes para llevar a casa. La regla número 5 es entender las intenciones del formato del estudio. La intención de cada sección dentro de un artículo de investigación puede guiar su interpretación. Algunas secciones están destinadas a ser escritas como descripciones objetivas de los datos, como por ejemplo la sección de resultados, mientras que otras secciones están destinadas a presentar la interpretación del autor de esos mismos datos. Sin embargo, debemos recordar que incluso las secciones objetivas están escritas y por lo tanto influenciadas por las interpretaciones propias de los autores. En la tabla que podemos observar en esta diapositiva se presenta la intención de cada sección de un artículo de investigación. Por ejemplo, en la sección de discusión podemos encontrar lo que se pretende, que es proporcionar los significados e implicaciones de los resultados obtenidos en el estudio y cómo se relacionan con los hallazgos previos documentados en la literatura. También en esta misma sección se deben analizar o plantear las fortalezas y debilidades del estudio para consideración y reflexión por parte del lector del artículo. De la misma manera, podemos revisar cuáles son los objetivos principales de todas las diferentes secciones del estudio que se presentan en cada artículo. La regla número 6 es ser crítico. Los artículos publicados no son verdades grabadas en piedra. Los artículos publicados en revistas de alto impacto no son verdades grabadas en piedra. Los artículos publicados por peces gordos
o por grandes figuras en la investigación científica no son verdades grabadas en piedra. Los artículos publicados que parecen estar de acuerdo con nuestra propia hipótesis o nuestros propios datos tampoco están grabados en piedra. Los artículos publicados que parecen refutar mi propia hipótesis o mis datos tampoco están grabados en piedra. Todo el mundo tiene su propia perspectiva de las cosas y puede interpretar los mismos datos de formas distintas. Los errores a veces son publicados, pero más a menudo estos errores aparentes se deben a otros factores, como las limitaciones de metodología y otros límites de la generalización. El pensamiento crítico es una habilidad difícil de aprender, pero en última instancia se reduce a evaluar los datos mientras se minimizan los sesgos. El fenómeno de la profecía autocumplida está bien estudiado y es la razón por la que muchos estudios se realizan de manera ciega. Se refiere a la idea de que una persona puede asumir que algo que investiga es cierto y su comportamiento resultante se alinea para hacerlo realidad. Es decir, encontramos lo que queremos encontrar. La regla número 7 es ser amable. Los autores también son humanos, así que siempre que sea posible hay que dar el beneficio de la duda. Un autor puede escribir una frase de manera diferente a como uno mismo la haría, lo que obliga a releer la oración para entender. Del mismo modo, si tiene uno la intención de compartir su crítica con otras personas, debe ser incluso más amable. Un autor, especialmente el autor principal, puede invertir años de su tiempo en un solo artículo. Escuchar la crítica formulada puede ser un proceso difícil pero constructivo, sobre todo si se hace de forma educada y amable. La regla número 8 es estar preparado para dar la milla extra. Para comprender realmente un trabajo científico, a menudo se tendrá que buscar un término, profundizar en los materiales suplementarios o leer una o más veces las referencias citadas. Este proceso conlleva tiempo. Algunos recomiendan leer un artículo hasta 3 veces. La primera vez simplemente para leerlo, sin la presión de entender o criticar el trabajo. La segunda vez tratando de comprender el estudio y por última o por tercera vez tomando notas y de esta forma poder tener más elementos para el análisis. La regla número 9 es hablar sobre el estudio o el artículo científico. Hablar sobre un artículo en un club de revistas o en un entorno más informal obliga a la lectura activa y participación con el material. Los estudios demuestran que la enseñanza es una de las mejores maneras de aprender y que los maestros aprendan el material aún mejor a medida que las tareas de enseñanza se vuelven más complejas. Como anécdota, tales observaciones inspiraron la frase enseñar es aprender 2 veces. Más allá de los entornos formales como clubes de revistas, reuniones de laboratorio y clases académicas, hay que discutir los documentos con los compañeros, con los mentores, con incluso personas en las redes sociales para procurar transmitir y discutir los artículos de manera más inclusiva y que las opiniones puedan llegar a un público más amplio. La última regla es construir sobre el artículo o el estudio. Ya sea que se esté leyendo un artículo para comprender una nueva área temática o para impulsar una investigación, el aprendizaje efectivo del proyecto requiere que se integre la información de múltiples fuentes y construir el edificio del conocimiento. Aprovechar el trabajo publicado permitirá construir una estructura más fuerte y más alta. Uno puede encontrar que este proceso fortalece la propia comprensión, conlleva hacia intereses o investigaciones nuevas, hacia nuevas preguntas, muchas veces inesperadas, o devuelve al artículo original con nuevas preguntas y críticas sobre el trabajo. Todas estas experiencias son parte del proceso de lectura activa y a la vez son signos de una experiencia de lectura exitosa. Como consejo final, el practicar estas reglas para aprender a leer un artículo científico es importante, pero teniendo en cuenta que este proceso será más fácil y más rápido con la propia experiencia. Por hoy nos despedimos deseándole éxitos a todos en sus próximas lecturas científicas. Hasta la próxima. Un saludo.